Unión Democrática. ¿Sí? La Unión Democrática incluía desde la Unión Industrial, la Sociedad Rural, el Partido Conservador, la Unión Cívica Radical, la Federación Universitaria, el Partido Comunista, el Partido Socialista. ¿Se entiende cómo venía el Partido Comunista llegando a esto, no? Lo vimos hace un rato. Venía de caracterizar que la lucha era contra el nazismo, de que había que aliarse con los gobiernos democráticos contra un gobierno fascista como el de Perón. Frente a esa reacción, el gobierno, digamos, el régimen del cual Perón es el hombre fuerte, va retrocediendo sistemáticamente. En el mes de septiembre, cuando Violdi decía estas cosas, hay una enorme manifestación, creo que es el 18 de septiembre, si no me falla la memoria, gigantesca, por la democracia y la libertad, encabezada por todas las fuerzas políticas que mencioné, y entre ellos también por el embajador de los Estados Unidos, que se llamaba Braden. A principios de octubre directamente hay un golpe que desplaza a Perón y lo mete preso. Si hay una... Sigue la lógica de lo que sucede en otros países del mundo, es un desplazamiento de esos gobiernos que habían coqueteado supuestamente con el nazismo, gobierno nacionalista, y un restablecimiento de un golpe que tiene un componente imperialista. Frente a esa posición, el propio Perón escribió posteriormente que él consideraba que su carrera política se había terminado. Y ahí se ve otra vez el límite, hasta el propio octubre del 45. Él mismo consideraba que su carrera política estaba terminada. Y es la intervención obrera en el 45, el 17 de octubre del 45, sorprendiendo a todo el país. En primer lugar, a la Unión Democrática, que consideraba que la clase obrera estaba dentro. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista y el Partido Comunista estaban dentro. Pero sorprendiendo hasta la propia CGT, que había convocado para el 18, no para el 17. Y en ese cuadro general de crisis se logra que una manifestación, no de las más grandes, se habla de unas 40 o 50.000 personas, el 17 de octubre del 45, no de las más grandes, hace un giro en la situación política y hace recular al imperialismo, a ese golpe imperialista. ¿Sí? Y obliga a un compromiso que se expresa ese mismo día. Perón vuelve, lo traen de vuelta a la Casa Rosada. ¿Y Perón qué hace? ¿Qué le dice a la gente? Que vuelva a la casa. ¿Sí? Y hay un compromiso de tipo electoral. Si se compromete a hacer una convocatoria electoral que se va a hacer en febrero de 1946. Esos meses, de octubre a febrero, son los meses de la campaña electoral de Perón, Quijano, contra la fórmula de la Unión Democrática, que nadie se acuerda, ni cómo se llamaba. Era la fórmula de todos los partidos del país y nadie se acuerda quiénes eran los candidatos. A veces se lo acuerdan. Tamborini y Mosca. Tambo, Orini y Bosta, como decían. Tamborini y Mosca, la fórmula de la Bosta. Decían los peronistas, ¿no? Tamborini y Mosca, nadie se los acuerda, pasaron a la historia porque, bueno, perdieron una elección que tenían que ganar. Porque imagínate que eran todas las fuerzas políticas. ¿Se entiende la tendencia del quiebre, no? Porque para que se den una idea, todas las fuerzas políticas que en ese momento habían estado en golpe, proscripción al OCR, bueno, todas esas fuerzas políticas juntas pierden la elección en una campaña que el propio Perón organiza en torno a una antinomia. ¿Cuál es? Braden o Perón. Y si tiramos un poco de este aspecto, vemos lo que señalábamos antes, las discusiones en cómo venía armado, y ahora lo vamos a ver cómo venía armado a la izquierda respecto a esto. Pero ¿cuál es el eje de esa campaña que hace Perón? Cuando dice Braden o Perón. ¿El imperialismo o la nación? Braden, que es el embajador norteamericano, o Perón, que ahora está transformado de una manera muy burda, porque en este nacionalismo medio devaluado que tenemos ahora, hubo sus carteles que decían Kirchner o Magneto. Lo cual dice mucho sobre esto, porque es un intento de recuperar una antinomia, pero claro, ahora es Magneto, antes era Braden, o sea, el imperialismo norteamericano ahora es. Pero la idea es construir en torno a una antinomia, creo que no pueden decir Kirchner o Obama, el imperialismo norteamericano. Pero trataron de reconstruir algo todo, no sé, en un nivel muy chabacano, ¿sí? Como decir. Bueno, acá Braden o Perón, porque el propio Braden se había puesto a la cabeza de la campaña electoral de la Unión Democrática, habían escrito el famoso libro azul,
del Departamento de Estado norteamericano que denunciaba al fascismo de Perón. Una elección que gana Perón. ¿Sí? Esos meses marcan un quiebre enorme político en el país. Y dado que tenés un curso sobre peronismo y un curso sobre la izquierda, lo que tenemos que ver en este último tramo que nos queda, que son 10:30, es cuál fue la política de la izquierda frente al peronismo y qué trascendencia, qué importancia va a tener esto. Porque tan importante como entender este problema del peronismo es entender cómo lo entendió, cómo lo caracterizó la izquierda en su momento, y eso es lo que explica, eso que se llama la compañera antes, darle otro tipo de explicación a ese fenómeno de cómo Perón logró dominar políticamente a la clase obrera. Porque el tema que nosotros tenemos que ver acá es que a partir del año 45 el peronismo está presente como una fuerza política dominante en la clase obrera argentina. No es algo que vino de un repollo, porque la clase obrera argentina nació peronista, sino que es algo que hay que ubicar históricamente, caracterizar y entender qué política tuvo las fuerzas políticas de la izquierda que intervenían, incluso dirigían a ese sector de la clase obrera. Pues, ¿cuál fue la política? Por un lado tenemos todo un sector del sindicalismo y de direcciones sindicales vinculadas al socialismo. Por ejemplo, Borlenghi, uno de los principales cuadros políticos del peronismo que venía del Partido Socialista, que sobre la base de esa línea política sindicalista principalmente, entran directamente y son integrados al peronismo. Sobre la base de su repudio a la acción política, a la lucha política, a un gobierno de los trabajadores, a una caracterización sobre la necesidad de un partido independiente para la lucha por un gobierno de los trabajadores, en tanto y en cuanto su política se reduce a una defensa de los intereses económicos y una defensa de la lucha sindical, son muy tempranamente integrados políticamente al Partido Justicialista o en un momento lo que se llama el Partido Laborista, que va a tener una duración muy breve. Ahora vamos a ver después qué pasa cuando Perón enseguida va a regimentar todo eso. Por otro lado, sí, hay un libro de Torres famoso que se llama La vieja huelga sindical y Perón, donde él ahí analiza, incluso persona por persona o sindicato por sindicato, todos esos sindicatos que van a pasar a la órbita políticamente del peronismo, antes eran dirigidos por quizás las mismas personas con otra orientación política. ¿Sí? Hay una incorporación de cuadros socialistas y sindicalistas brutal por parte del peronismo. Por otro lado, la política del socialismo, del Partido Socialista, ¿cuál era? ¿Qué dijo Américo Violdi? Bueno, se lo cuento. Una posibilidad absolutamente gorila. O sea, repudio al gobierno fascista, a un gobierno dictatorial y total incomprensión del problema político que estaba planteado frente con el enfrentamiento del imperialismo, etc. Y el Partido Comunista, que tenía una fuerte inserción en la clase obrera, dijo las cosas que habíamos leído, decía Giorgi. Después dice, por ejemplo, que el 17 de octubre es similar a la marcha sobre Roma de Mussolini. Este es el Partido Comunista que ahora está Echegaray haciendo así, el gobierno Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista, que es más peronista que Perón. Bueno, el Partido Comunista Argentino tiene una tradición que consiste en hacer autocríticas. Y su vida es ir de autocrítica en autocrítica. Y hacen un mérito de eso. Entonces a veces dicen, no, pero yo hago autocrítica, ustedes no. Bueno, si haces autocrítica todo el tiempo, pues te equivocás todo el tiempo. Claro, es como, no, yo siempre pido perdón. Mira esa gente que dice, no, pero yo siempre pido perdón. Bueno, mejor no hagas nada, hacerte que pedir perdón. Bueno, el Partido Comunista Argentino va así. De autocrítica, ahora son dos peronistas. Sí, unos cuantos. Y bueno, en el momento dijeron que era como la marcha sobre Roma. El peronismo demostró lo que era, dice el Partido Comunista, arrojándose contra la población indefensa, contra los hogares, contra las casas de comercio, contra el pudor y la honestidad, contra la democracia y la cultura. Partido Comunista 1945. Lo bueno de la historia es que las cosas están, sí, en algún lado, hay que buscarlas, ¿no? Cuando uno después ahí enseguida desmonta, ¿no? Todo, bueno, vos dijiste todo esto, llamaste a silencio, no puede ser.
terminemos hablando de nada gratis en política. Si uno dice locuras, pues esas locuras se pueden. Bueno, esta política del PC es clave para entender el ascenso y la dominación política que va a tener el peronismo sobre el sector de la clase obrera que también dirigía el PC. Esto se entiende, esto es lo que hay que entender políticamente. No es simplemente que Perón logra dominar a un sector de la clase obrera con concesiones, que es también una interpretación que se ha desarrollado en la academia. Bueno, el tema de las concesiones, que si ustedes lo fijan, es también una variante de una interpretación bastante gorila. Bueno, no voy a decir si viene pan dulce, dio concesiones, no se dio concesiones, la clase obrera la comida. El punto político es que hay una serie de concesiones que vienen dadas en un contexto de enfrentamiento de ese gobierno con el imperialismo. Y hay un elemento nacional que la izquierda está abandonando. ¿Sí? Esto que decíamos antes en el debate sobre el trotskismo. Esas contradicciones que existen entre la burguesía nacional y el imperialismo, por más que la burguesía nacional nunca sea capaz de llevarlas a fondo, si la clase obrera, si los partidos de izquierda no los plantean y no defienden, y no son los primeros en defender una posición antiimperialista, ¿qué es lo que ocurre? Se le entrega la bandera del antiimperialismo al nacionalismo y a la burguesía. ¿Me explico con esto? Si no es, esto estaba en los textos anteriores, había elementos políticos, simplemente llega la izquierda armada de determinada forma. Entonces, frente a una izquierda que se alinea con el imperialismo, el gobierno nacionalista puede apropiarse el elemento nacional, la bandera del antiimperialismo. El propio trotskismo venía muy débil históricamente frente a esto. El grupo ahora sí de Nahuel Moreno, se llama POR en ese momento, tuvo muchos nombres el grupo de Nahuel Moreno. Se llamó POR, después se llamó GOM, Grupo Obrero Marxista, después se llamó Palabra Obrera, después entró al PRT, después se fue del PRT, se llamó PRT La Verdad, después se pasó a llamar PST, después se pasó, esto lo vamos a ver la vez que viene, después se pasó a llamar MAS, y después, bueno, fisionó. Y ahora está en todas partes. No, bueno, fue fisionando, hay que reconstruirlo, ¿no? Primero se dividió en MST y MAS, después LSR, después el MST se dividió en Izquierda Socialista, después, antes había el PTS, en el 88, y... Ah, pobre la mesa. O pobre Moreno, tiene que ver con la mesa. Hay una... Si uno hiciera la cuenta de todos los agrupamientos trotskistas que hay hoy en la izquierda, la práctica totalidad viene del tronco de Moreno. Porque el otro viejo tronco histórico del trotskismo argentino, que vamos a ver un poco la vez que viene, es el de Posadas. ¿Qué es eso? Bomb planetario. Se terminaron diciendo que el socialismo tenía que estar en el mundo extraterrestre. Bueno, claro, sería más avanzada. Bueno, el posadismo no tiene hoy por hoy una continuidad histórica. Existe el pueblo posadista todavía, son kirchneristas ahora. Se llama Voz Proletaria, el periódico lo venden en algunos puestos del subte. Bueno, son ultra kirchneristas. Pero quiero decir, de ese tronco histórico, que son los dos grandes troncos históricos, porque Quebracho se había ido, y los dos grandes troncos históricos que vienen de los años 40 del trotskismo en Argentina son Posadas y Nahuel Moreno. La posición de Nahuel Moreno es la más fuerte o importante que tenemos que analizar, porque Moreno reconocía, fíjense otra vez la importancia del debate que estábamos mencionando, reconoce el carácter atrasado, reconoce por lo tanto que hay tareas nacionales no cumplidas, pero pone un signo igual entre la burguesía nacional y el imperialismo. Se lo ve como simplemente la misma cosa. ¿Se entiende el problema? Por un lado, distinguir tareas nacionales, ¿sí?, de clase que vayan adelante, y por otro lado, ver que esa clase burguesa nacional es incapaz de llevar adelante las tareas nacionales porque tiene un compromiso con el imperialismo, pero eso no significa que las burguesías nacionales sean lo mismo que el imperialismo, o que nunca vayan a tener contradicciones, etc. Esta posición lo lleva a Moreno a tener una caracterización muy mala del 7 de octubre. Una posición, digamos, gorila.
Todavía en 1949 Moreno dice